Ahí está. A partir de ahora, todo lo que digan puede ser usado en su contra porque está siendo grabada la clase. Va para mí también eso. Eh, no, les decía que de la clase pasada, de la semana pasada, que tuvimos paro, yo subí una grabación con un recorrido. O sea, básicamente van a ver que no hay nada nuevo, sino que lo que hago es un recorrido por la semana para indicarles en dónde tienen que prestar atención. Ustedes tengan en consideración que muchas veces estudiar implica no solo leer, memorizar, no me gusta mucho, pero a veces hay que memorizar alguna cosita. Pero también implica tratar de distinguir qué es lo importante de lo no importante, ¿no? Muchas veces los docentes hablamos de más. Entonces, también está en la tarea del aprendizaje, de estudiar, empezar a distinguir las cosas importantes de las no tan importantes, lo relevante de lo no relevante. Entonces yo lo que hice fue una especie de un recorrido por la semana pasada, indicándoles dónde está como lo más jugoso, ¿sí? Los puntos más centrales de esa semana. Eh, Digo, no hay nada nuevo en la tutoría, pero está bueno porque si la quieren usar como guía para el estudio de la semana pasada, buenísimo. Además les doy ahí unas indicaciones sobre la actividad, que sé que aún no les he dado las devoluciones, la idea es dárselas esta semana, ¿sí? Eh, Así que paciencia, que el profe se pone al día. Bien. Vamos a arrancar esta semana, la tutoría de esta semana, hablando del tema que es democracia. ¿Sí? ¿Pudieron leer el recorrido? ¿Alguien tuvo algún abordaje? No, Sí, yo leí un poco, pero muy así por Ok, arriba. ok. Bueno, vamos a hablar un poco del tema y de vuelta. Ustedes tengan en consideración que en las tutorías yo lo que voy a hacer es como tratar de marcarles algunas cuestiones que son centrales porque el trabajo de estudiar lo tienen que hacer ustedes. Por supuesto, si tienen dudas, si traen algún tipo de consulta sobre algo que no se entiende, bueno, para eso tenemos este espacio, ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo traten de leer durante el fin de semana la tutoría, la semana, por lo general, no debería llevarle más de 2 horas hacer el recorrido de una semana. Así que traten de hacerlo antes de la tutoría. Si hay algo que no entienden, digan, bueno, acá la verdad que estoy muy perdido, muy perdida, lo aprovechamos este momento para eso, ¿sí? Bueno, ustedes van a empezar, esta semana vamos a hablar puntualmente de los la democracia es una palabra muy utilizada, ¿sí? La usamos todo el tiempo. De hecho, ustedes van a ver que, y en un momento del recorrido se menciona, una de las grandes acusaciones en términos de política es eso no es democrático. ¿Sí? Todo el tiempo el presidente es antidemocrático o este senador es antidemocrático. Es una de las grandes acusaciones que se utilizan dentro de la política. Y no solo en la Argentina, pues, hablamos en el mundo en general, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice que usemos? O sea, ¿qué nos estaría indicando que como acusación en política se use el término antidemocrático? que la decisión la tomó sin consultar, Ok, que está no bien. hubo, O eso me sea, da la podríamos sensación. decir que cuando alguien que está, perdón, porque justo no estoy viendo, Silvia, no veía tu nombre. Silvia, sí, Bien, Silvia. gracias ahí por la participación, Silvia. Ok, Silvia nos dice que cuando le decimos a alguien que es antidemocrático, que alguien que tomó una decisión sin consultar, ¿sí? Este, Después, bueno, Claro, vamos a no ver, da opción de opinar, ¿cómo, Eliana? como que no da opción de opinar.
Ok, digamos que por un lado es alguien que no, alguien antidemocrático, es alguien que toma decisiones sin opinar, sin consultar, o alguien que no, no permite que las personas expresen su opinión, ¿no? Como dice Eliana. Silvia, La, par- ¿levantaste la mano? sin la participación. No, 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 estaba leyendo. no, gracias, gracias, Gonzalo. Porque yo lo que leía, lo que estaba leyendo acá en lo que es el seguimiento, decía que democracia significa pueblo, ¿no? Sí, el término pueblo está metido en la palabra democracia. O sea, la democracia no Entonces es tiene igual mucho al que ver con pueblo. el tema con el pueblo, ¿o no? Exacto, sí, 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 totalmente. Pero bueno, después hay que definir, ¿no? ¿Quién es el pueblo? Por eso ahora vamos a entrar específicamente a los tecnicismos, ¿no? De Ok. hecho, toda la semana empieza con esta cuestión de que los tipos de gobierno. Porque hasta ahora venimos hablando de, bueno, ¿para qué sirve la política? ¿Es necesario que alguien gobierne? ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿No? El texto este de Política para Amador, de Fernando Sabater, la pregunta es, ¿por qué obedecemos? ¿Por qué tenemos que obedecer a alguien? ¿Por qué no hago lo que se me cante y listo? Eh, bueno, acá pareciera que si hago lo que se me canta, como dice Silvia, o si hago algo sin que le importen las opiniones, nos van a decir que somos antidemocráticos. Ahora, ¿qué significa ser antidemocrático, no? Eh, yo lo que les podría decir es que si usamos la palabra antidemocrático para descalificar a alguien, para decir, no, no, a ese no lo votes porque es antidemocrático, es porque ser antidemocrático es algo malo. O sea, en principio podemos decir, bueno, si alguien te dice que es antidemocrático, pareciera que no es un insulto en términos de una puteada, por decirlo de alguna manera, pero en jerga política que te digan antidemocrático no está bueno. Entonces implica que es un término malo de por sí. Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar es, bueno, entonces ser democrático pareciera que es bueno, entonces, ¿no? Pero lo opuesto pareciera que sería bueno. Pero entonces lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿qué significa ser democrático verdaderamente? ¿Y qué es que alguien sea antidemocrático o no? Entonces, nos vamos a meter por esos temas esta semana. Eh, ahí se está uniendo alguien más. Ahí estamos. Bueno, yendo por ese, ¿se va entendiendo el planteo que estoy haciendo? ¿O estoy muy volado? Bien, ustedes, cuando digan, che, la verdad no entiendo, profe, por dónde está, por dónde quiere ir, levanta la mano, me interrumpe, no hay problema. Bueno, avancemos por eso. Entonces decimos, bueno, pareciera que la democracia es algo bueno, pareciera que ser antidemocrático en política actual es algo negativo. Eh, pero entonces nos toca preguntarnos qué es la democracia. Y así como señaló Cintia recién, hay algo dentro de la democracia, que al final de cuentas tenemos que definir qué es, que está vinculado con el pueblo. La democracia, ustedes van a ver al principio de esta semana que vamos a hablar de tipos de gobierno, ¿sí? O sistemas de gobierno. En principio vamos a usar una clasificación muy clásica, que es, y digo clásica porque es antigua, es una clasificación de sistemas de gobierno que plantea un filósofo griego de la antigüedad que se llama Aristóteles, o sea, estamos antes de Cristo, y Aristóteles plantea tres formas de gobierno diferentes, ¿sí? De vuelta, puede haber muchas más, no son las únicas posibles, pero bueno, es una clasificación como para entender. Ustedes van a tener un Genially ahí, a ver me voy a jugar por compartirlo, así vamos viendo a medida que... Bien, ahí están viendo la pantalla que estoy compartiendo. Sí, sí. Es básicamente la semana de hoy. Bien. Acá van a tener este Genially en el que Aristóteles, ¿sí? Nos propone tres tipos de gobierno diferentes. Acá se fijan, explica cuál es el criterio que utiliza Aristóteles para clasificar.
y van a ver que el criterio que utiliza es cuantitativo. ¿Qué significa? Que depende de la cantidad de los que gobiernan, define el tipo de gobierno. Tienen el gobierno de uno solo, que se va a llamar monarquía. Tiene el gobierno de unos pocos, que él va a llamar aristocracia. Y el gobierno de todos, que es todos los gobernados son los que gobiernan, que se llama democracia. ¿Sí? Ahí está. O sea, entonces fíjense, recién Cintia, vos por ejemplo habías dicho que democracia viene tiene la raíz, tiene una raíz que dice demos, griego, significa pueblo, ¿no? Entonces algo Ujú, del pueblo está ahí. sí. En todos los casos, el gobernado es el pueblo. El pueblo siempre es el gobernado. Entonces, si al pueblo lo gobierna uno solo, es una monarquía. Si al pueblo lo gobiernan unos pocos, es una aristocracia. Y si al pueblo lo gobiernan todos, o sea, si los gobernados son los que gobiernan, es una democracia. Es una ¿Sí? Entonces ustedes acá en el Genial van a ir entrando y van a tener las características que nos dice Aristóteles. Ahora, acá no termina todo, porque Aristóteles suma una cuestión adicional, que es, está el que gobierna y está el gobernado. El gobernado es el pueblo, ¿no? Entonces, dependiendo de si el que gobierna, gobierna para el pueblo o gobierna para sí mismo, es una forma pura o una forma impura de gobierno. ¿Sí? Eso es una cuestión que él va a distinguir. Entonces, por ejemplo, él va a decir, la forma buena de un gobierno de uno solo es la monarquía, es el rey legítimo, un buen rey, es el rey que gobierna para el pueblo. Y las decisiones que toma, las toma en función del bienestar del pueblo. Ahora, si el rey gobierna para sí mismo, y porque quiere tipo su propio beneficio, es una forma impura de gobierno. Y ahí tenemos algo que Aristóteles, en este caso, diría, bueno, no es una monarquía eso es una tiranía. Entonces ahí empiezan a aparecer otros términos. Entonces tenemos un gobierno de uno, puro, que es el gobierno de uno que gobierna para el pueblo, es una monarquía. Y el gobierno de uno que gobierna para sí mismo es una tiranía. Lo mismo van a tener con las otras formas de gobierno, ¿sí? En el Genial y este van a encontrar el gobierno de pocos y el de todos. Voy a ir al de todos porque es el que más nos interesa, que tiene que ver con la democracia, ¿sí? En la democracia, para Aristóteles, tenemos una democracia en la que el gobernante gobierna para el pueblo, que es la democracia propiamente dicha, y él después va a distinguir otra cosa, que es un término que no sé si lo habrán escuchado en algún momento, que es la demagogia. ¿Alguien escuchó hablar de algo que es demagógico? ¿Usted es demagógico? También es un... No, Sí, no, no, yo no. Así como en política normalmente se dice, se habla de antidemocrático. De hecho, alguien antidemocrático está mucho más cerca de un tirano, como diría Aristóteles en este caso. Y también se habla a veces de prácticas demagógicas, que es, por ejemplo, un demagogo es alguien que trata de convencer al pueblo dando discursos como, por ejemplo, si me eligen como presidente, yo les voy a dar un departamento a cada uno, por ejemplo. Que hago promesas falsas y trato de decir todo lo que ustedes quieren escuchar y después cuando asumo el gobierno no cumplo ningún tipo de ninguna de mis promesas, digamos. Entonces es como, eso sería un demagogo. ¿Por qué? Porque según Aristóteles la demagogia es una democracia en la que el gobernante no gobierna para el pueblo, sino que gobierna para sí mismo. Nada, es casi una cuestión, ¿cómo se dice? Anecdótica en términos de palabras que tienen que ver con el mundo de la política. Entonces, cuando ustedes escuchen que a alguien le dicen eso es demagógico, está acusando a alguien de estar utilizando prácticas democráticas de manera para el propio beneficio, ¿no? Digamos, de alguna manera. Entonces, revisen este Genially que van a tener estas 6 formas de gobierno. Si bien hay 3, hay 6, porque hay formas puras y formas impuras, ¿sí? Les dejo a ustedes la tarea de leer. No se olviden, esto lo destaqué en el video de la semana pasada, no se olviden
de que los genialis tienen material importante. Entonces entren, revisen, chusmen todo lo que puedan porque van a encontrar ahí cosas importantes. Bien, avanzamos a la siguiente parte. Que acá ya llegamos al concepto de democracia. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Bueno, avanzamos. Acá hay una... no nos vamos a detener mucho en esto lo voy a dejar que lo lean ustedes, que tiene que ver con de dónde sale la democracia. Normalmente hablamos de la antigua Grecia, acerca del origen de la democracia, y hacemos una salvedad, porque la democracia que se daba en la antigüedad es muy diferente de la democracia que conocemos hoy en día. Ahora vamos a llegar a cómo es la democracia de hoy en día. Pero básicamente, cuando hablamos de democracia, hablamos de el gobierno del pueblo, ¿sí? Que es el pueblo que se gobierna a sí mismo. Las decisiones las toma el mismo pueblo. En la antigüedad, en Grecia, esto significaba que las decisiones que se tomaban cuando hablo de la antigua Grecia, estamos hablando no del país Grecia, sino que en la antigüedad en Grecia eran ciudades, lo que se llaman ciudades-estado. Cada ciudad era por decirlo de alguna manera, como si fuera un país en sí mismo. Tenían Atenas, tenían Esparta, tenían Olimpia, tenían Corintio, tenían un montón de ciudades que se gobernaban por sí mismos. No existían los países por ese motor. Entonces, dentro de la ciudad, las decisiones las tomaban los mismos ciudadanos. Entonces, cada cuestión que se tenía que decidir de si se va a construir una plaza, si se va a construir un templo, si se hace tal festejo, si se va a la guerra, si no se va a la guerra, todas las decisiones que toma un país hoy en día las decidían los ciudadanos, que se juntaban y votaban. Pero bueno, ustedes van a ver en este texto que se dieron unas condiciones muy particulares para que puedan todos los ciudadanos elegir exactamente, elegir que tomar cada una de las decisiones, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que todos puedan elegir o tomar decisiones en conjunto? Que tiene que ser un pequeño, pocas personas. Bueno, el número sí, desde ya. El número es muy relevante. Por eso yo destaqué que no era un país, efectivamente, como los conocemos hoy, sino que eran ciudades Claro. antiguas. Entonces, ahí, ahí ya tenemos un criterio. Como, bueno, no podemos ser muchos. Eh, Después hay otras condiciones, que de hecho, justamente, en la antigua Grecia se podía hacer una democracia directa porque la gente no laburaba, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué no laburaba? ¿Cómo? Que digo, la gente se podía dedicar todo el tiempo a la política porque no trabajaba. ¿Por qué no trabajaba en la antigüedad? Porque era de la aristocracia, ¿no? Bueno, sí, en realidad hay una cuestión un poco más oscura, y no que sean de la aristocracia, sino que es que tenían esclavos. Ah, claro. Los que trabajaban eran los esclavos. Si eras comerciante, por ejemplo, y no tenías esclavos, sino que te tenías que ocupar de tu propio negocio, no podías participar de la toma de decisiones, porque ¿en qué momento lo haces? Por algo, digamos, hoy en día a los políticos se les paga un salario, porque trabajan de políticos. Y bueno, no empecemos con la cuestión de la casta política, porque nos vamos a meter en un brete en concreto. Pero bueno, sería interesante discutirlo, ¿no? Pero a lo que vamos con eso es que, bueno, la democracia directa requiere ciertas condiciones, ¿sí? No se puede dar una democracia directa en cualquier caso. De hecho, más adelante en esta semana aparecen los distintos tipos de democracia y hablamos y le damos unos minutos a esta cuestión de la democracia directa. Ahora, hay una cuestión con respecto a la democracia, y es que la democracia tiene mucho prestigio, ¿sí? De hecho, eso es lo que estábamos hablando recién, que la democracia tiene prestigio y eso, ¿por qué decimos que es prestigiosa la democracia? ¿Por qué decimos que es buena? ¿A qué se les ocurre?
Perdón, no escuché la pregunta. ¿Por qué decimos que? ¿Por qué decimos que la democracia es buena? Digo, ¿por qué tiene prestigio decir que algo es democrático? Porque es participativo. Eh, no, no, Porque cuenta la opinión de todos, ¿no? Ok, ok, ahí vamos. Silvia y Damián dicen que, bueno, la democracia es buena porque porque nos permite participar a todos, porque toma en cuenta nuestras opiniones. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra? Está bien, ¿eh? No, no, está bien lo que dicen. Yo quiero escuchar a ver si hay alguna otra voz que diga, bueno, avanzamos. A ver, en función de lo que dijeron ustedes, de esto de que está bueno que se escuche nuestra opinión. Sobre todo porque si estamos siendo gobernados y tenemos que obedecer, está bueno que tomen en consideración qué es lo que queremos nosotros, ¿no? Entonces, que nos escuchen, que nos hagan participar del gobierno, es algo positivo. Hay gente que prefiere decir, "Ah, no tengo ni ganas de decidir esto", sobre todo porque hay un montón de cuestiones en las que desconocemos. Entonces, eso también lo vamos a hablar ahora en un ratito. Este, pero en primer término la democracia tiene mucho prestigio principalmente porque ya llegamos a un punto en la historia en el que, bueno, la mayoría de la humanidad, la mayoría de la población mundial considera que está bueno poder participar de las decisiones de gobierno. Y la democracia en ese sentido es un sistema que nos permite a la mayoría acceder a tomar esas decisiones de gobierno, aunque sea de alguna manera. ¿Sí? Ahora después vamos a ver de qué manera podemos participar de las decisiones de gobierno en una democracia. Ahora bien, justamente porque consideramos que la democracia es buena, que la democracia como sistema político es prestigioso, ahí aparece la cuestión de por qué decir que alguien es antidemocrático es algo descalificador. Digamos, que alguien es poco democrático, no está bueno que te digan eso. Sobre todo si querés que te voten, ¿no? Entonces, si consideramos que la democracia es prestigiosa y consideramos que es un buen sistema político, cualquiera que venga en contra de esa democracia va a ser alguien que no va a ser bien recibido, ¿no? Y bueno, acá tenemos unos ejemplos de ciertos lugares en donde no había democracia en términos reales y que se hacían llamar a sí mismo República Democrática de Alemania, por ejemplo. O en China, cuando Xi Jinping en su momento, en un discurso dice que la democracia china es amplia, auténtica y eficaz. Pero si hay un lugar en donde podríamos poner en duda de si hay democracia, es en China. Así que una de las primeras cuestiones que nos tendría que quedar en ese sentido es que no alcanza con que un país, un gobierno se diga a sí mismo que es democrático, o sea, no alcanza solo proclamando que somos democráticos, sino que se tienen que dar ciertos requisitos, ¿sí? Para eso. Entonces, ahora, llegando a este punto, vamos a hacer una pausa porque se va a cortar, en 5 minutos se va a cortar el Zoom, así que voy a cortar la grabación, voy a cortar la llamada y vamos a entrar nuevamente, ¿sí? Por esta cuestión de los 40 minutos de Zoom. Así que nos vemos en unos 5 minutitos, ¿sí? bueno. Listo.